Muy buen día, un cordial saludo para todos el día de hoy. Bueno, y entonces como cada mañana, damos gracias a Dios por este nuevo día, por todas las bendiciones y bueno, cada uno tenemos un porqué. Entonces hoy voy a cantar, continúo cantando con mi corario. Voy a compartir, hoy vamos a cantar el coro número 89 que se llama No hay Dios tan grande como tú. El tintico de la mañana. Dice así. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Qué bien. No hay Dios tan grande como tú. Hoy todavía tengo un poquito la garganta afectada. Antes decíamos estaba afónico. Hoy en día dicen disfónico. No me he tomado el tiempo de mirar qué es afónico y qué es disfónico. Pero la garganta está un poquito afectada, ¿verdad? Ya llevo varios días así. Pero he ido recuperándome gracias a Dios. Así que no hay problema. Así la utilizamos. Qué bien. No hay Dios tan grande como tú. Ahora yo les invito, vamos a hoy un tema bastante interesante, ¿verdad? Pero el tintico de la mañana vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por este día, por tu amor y por tu misericordia. Gracias principalmente Señor por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y razón por la cual hoy tenemos esa vida eterna de salvación. Así pues Señor, hoy te pedimos, danos sabiduría, entendimiento y que este mensaje que nos traes nos sirva de ayuda para crecer espiritualmente. Gracias Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bien. Entre tanto, el tintico de la mañana. Seguimos tomando tintico. Hoy, no sé por qué me vino a la mente el tema de la libertad. Tuve un pensamiento y dije, bueno, libertad. Y busqué en el diccionario qué es libertad. Dice que es, lo voy a leer acá, facultad de los humanos de actuar según sus valores, según sus criterios, según su razón y voluntad, sin limitaciones o coacciones. Esto conlleva un sentido de responsabilidad y hay una relación entonces entre lo que es la libertad y la ética. Este término está en el diccionario y es hecho por humanos a nivel humano. Siempre el enfoque que todos los humanos damos el enfoque a nuestro nivel cuando tenemos un concepto así. Y hablo cuando no se tiene en cuenta en ese momento al Señor. Entonces, la libertad, según el diccionario, es actuar según nuestros valores, cosa que no es mala.
de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestra razón, a nuestra voluntad, y ahí sí ya viene algo importante. Sabemos que tenemos voluntad, que eso fue lo que nos dio Dios, voluntad para tomar decisiones y hacer, como se dice, lo que nosotros queramos. Libre, voluntad, ¿verdad? Sin limitaciones, sin coacciones, y todas estas cosas son a nivel terrenal o a nivel humano. Y lógicamente esto conlleva una responsabilidad. Entonces la libertad tiene que ver algo con la responsabilidad y al mismo tiempo, como lo leí acá, libertad y ética. Eso es lo que a nivel humano debemos tener en cuenta: ser responsables, ser éticos, congruentes, lo que decimos con lo que hacemos, porque tenemos voluntad. El Señor nos dio esa facultad, nos hizo racionales, ¿verdad? Diferente de los animales que son irracionales. Y yo hace tiempo vengo escuchando la palabra libertad financiera. Entonces ya los humanos hemos creado ciertas libertades. Libertad financiera, y es entendido y veo por ahí todavía cómo encontrar, cómo buscar la libertad financiera, cómo llegar a la libertad financiera, ¿verdad? Haciendo negocios, trabajando fuerte. Pero la idea es que todo mundo entonces llegue a tener tanto dinero que no tenga que trabajar. Me acuerdo que nos decían que el dinero trabaje para usted y no usted que trabaje por dinero. Y bueno, es razonable. Alguien, por ejemplo, que es dueño de una gran empresa, invierte todo en la empresa y tiene unos trabajadores allí, solo tiene que estar supervisando porque es su empresa, tiene libertad financiera. Él no trabaja y simplemente recoge las ganancias. Es una libertad. También alguien pierde la libertad. Entonces miramos todas las personas que por un delito están presos, pierden su libertad. Entonces van a estar tras las rejas, y dentro de esas rejas van a tener cierto tipo de situaciones, a diferencia de la libertad financiera, que vive bien, hace lo que quiere porque tiene dinero. Allí es lo contrario, está sujeto, perdió su libertad a hacer lo que allí la norma le dicte, a comer lo que le den y a soportar todo el tipo de situaciones que tiene, ¿verdad? Y también vi que hay libertad de tiempo. Ahí sí estamos involucrados prácticamente casi toda la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la mayoría comenzamos con un trabajo a laborar en una empresa. Entonces nuestro tiempo es de la empresa. Trabajamos allí por un dinero, claro que sí, el día a día, pero hay que cumplir con un horario, hay que cumplir con una labor, hay que colocarse un uniforme. Todo esa libertad de tiempo se la entregamos a un patrón y tenemos que estar allí juiciosos. Todos los días madrugamos, hacemos algo en la casa y corra para el trabajo, todo el día allí. Solamente a la noche regresamos a nuestros hogares a dormir, y ese es el rol, Entonces ahí como que el tiempo, la libertad de tiempo está limitada. Entonces ahí podemos decir que somos también esclavos, pero del tiempo. Y hoy en día pues los pensionados también tenemos ya no es ese trajín de trabajo, sino tenemos libertad de nuestro tiempo, gracias a Dios. Ya podemos disfrutar de otro tipo de situación, ¿verdad? Pero analizando, esa es la libertad que los humanos buscamos, la libertad como la vemos en el diario vivir entre todos, por causa de nuestro trabajo, por causa de nuestra familia, por diferentes razones. Hay libertad o no hay libertad dependiendo de la situación. Entonces siempre estamos en función de la libertad, ¿verdad? El tintico. Pero la libertad espiritual, esa libertad celestial, esa libertad que el Señor nos brinda, es la que menos se nombra, es la que muy poco, porque todos somos esclavos del pecado, ¿verdad? Hasta que hacemos decisión de fe.
Cuando hacemos decisión de fe, ya no somos esclavos del pecado, ya somos libres. Pero de este tipo de libertad no se habla casi, porque la humanidad no está enfocada de pronto en ese llamamiento que nos hace el Señor. Y como dije, todo a nivel terrenal. Vanidad, dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué es vanidad? El hombre que hace las cosas a su manera, sin la ayuda de Dios, o desechando a Dios, creyendo que Dios no existe o creyendo que Dios no hace las cosas. Entonces, eso es, hicimos lo que acabamos de ver, este tipo de libertad a nivel humano es vanidad, sin dejando a Dios de lado, sino aquí cada uno como pueda, rebúsqueselo como pueda, ¿verdad? Pero la verdadera libertad es ante Dios. La verdadera libertad es la que Dios nos ofrece de ser hijos de Dios y no estar del lado del enemigo, que en este momento es Satanás. Eso es lo que tenemos que buscar, nuestra libertad en los cielos, hacia la ciudad celestial. No sé qué tan, me acordé de una historia en estos días, la escuché por ahí. Un turista viajó a otro lejos, a donde un amigo a visitarle, iba de turista y llegó donde su amigo. Y cuando llega donde su amigo, ve que su amigo en su aposento solamente tiene una mesita, una silla y un colchón, ¿no? Bueno, llegó a visitar y el turista le dice, bueno amigo, ¿y esto es todo lo que tú tienes? O sea, se imaginaría que iba a tener, como lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Muebles, camas, televisor, todo bien cómodo. Pero este señor solo tenía una mesa, una silla y un colchón. Y entonces la pregunta, ¿verdad? ¿Esto es todo lo que tú tienes? Y el señor le preguntó al turista, muéstrame lo que tú tienes. Y dice, no, lo que pasa es que yo solo estoy de paso. Y eso le dijo el Señor, exactamente, tú y yo estamos de paso. Él miró un poco más, no solamente su silla y su colchoneta, él sí tenía una visión diferente y le hizo ver al turista que también como él, todos somos de paso. Nada nos pertenece, el Señor nos llama y nada nos llevamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el punto. Hay que anhelar esa verdadera libertad en el Señor. Tenemos que ser más espirituales. Es la invitación. Como dije hace un rato, la libertad de la cual no hablamos, de la libertad de la cual casi no nos referimos, a estar en ese, como dice Pablo, ser esos soldados del Señor. Pero bueno, encontré algunos versículos que nos ayudan a crecer espiritualmente en este sentido, que nos hablan de la palabra del Señor, ¿verdad? Miramos Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:15, dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué interesante estos versículos. Muchos aquí en la tierra tomamos esa libertad para hacer libertinaje, ya es libertinaje, ya no hay a nivel humano. Hoy en día todo el mundo hace lo que quiere porque somos libres, la libre expresión de personalidad, y vemos qué cantidad de payasos en la televisión, por las calles, y se hacen llamar ellos. Tremendo, ¿no? Es un libertinaje y lo toman como pretexto, ¿verdad? Libertad, pretexto para hacer porquerías. Hoy en día vemos tantas cosas por las redes. Bueno, esa no es la libertad que nosotros debemos anhelar, y que invitamos a aquellos que no están en el camino del Señor a que hagan un alto en su vida y retomen. Y entonces, como dice, no libertad como pretexto para hacer lo malo. No, es que somos libres y queremos hacer lo que queramos, y cuidado, me miras feo porque entonces usted es racista y tiene odio, y han inventado una cantidad de cosas a través de una libertad falsa. Entonces es un pretexto, pero Él nos dice que no, que ojalá esto lo hagamos como siervos de Dios.
como el Señor nos invita a que lo hagamos, en amor, y que seamos más espirituales. Entonces, qué interesante cuando Pedro dice eso. Bueno, si hay libertad, pero úsenla bien, no para hacer lo que les venga como quieren. Miremos también qué nos dice Segunda de Corintios, en el libro de Segunda de Corintios 3:16. Hecho Romano, que se me perdió, como que no tiene Corintios hoy la Biblia. Segunda de Corintios 3:16 y 17 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oh, qué interesante cómo el Señor nos habla de una manera tan fácil y tan clara, y de la verdadera libertad. Esa es la que tenemos que anhelar y buscar, la libertad espiritual para estar en los cielos con el Señor. Y Él dice, cuando se conviertan al Señor, esa es la primera invitación que queremos hacerle a todos los amigos que no han hecho decisión de fe. Se enfrió el cafecito. Los que hicimos decisión de fe, gracias a Dios, tuvimos ya esa oportunidad, tuvimos ese anhelo, la voluntad de hacerlo. Somos hijos de Dios, podemos decirlo sin pena, podemos decirlo tranquilos. Nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Tenemos la salvación, ya no la perdemos. ¿Qué anhelamos nosotros? Esa libertad, y antes de esa libertad que ya está asegurada es el día que el Señor venga por su iglesia, que se llama el arrebatamiento. Entonces dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y esto es un ejemplo hipotético que Él hace con respecto a cuando el Señor Jesús murió. Se dice que cuando el Señor Jesús entregó su vida, se rompió el velo del tabernáculo, que era el que cubría la entrada secreto allí. Un velo muy bien hecho, muy elaborado, grueso, especial. Ese velo se rompió. Y tuvimos nosotros como humanos la entrada ya al santo altar del Señor. Hoy en día tenemos esa oportunidad, ya hicimos decisión de fe. Entonces dice, el velo se quitará cuando los que no han hecho decisión de fe, no hayan aceptado al Señor Jesús como Salvador, lo hacen ahora. Y ese velo, eso que los tiene enceguecidos, esa falsa libertad y el engaño de Satanás, seguramente que van a encontrar una diferencia en su vida. Lógicamente hay que poner de su parte para ir cambiando cada día. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, debe verse reflejado el cambio en nuestras vidas. Así sea una letra. Bueno, cada día una letra. Algún día completaremos el abecedario y más para arriba. Esa es la idea. Cada día cambiar. No esperar cambiar para recibir al Señor, porque no va a pasar así. Siempre el enemigo va a estar allí, Satanás, influenciándolo de una mala manera. Entonces dice el Señor, cuando se conviertan, el velo se quitará. Van a ver el mundo, o van a ver todo diferente, y van a entrar en razón, a saber cuál es el mensaje, cuál es la palabra de Dios, qué es lo que Él quiere de nuestra vida, ¿verdad? En el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y todos los que no saben, pero los que ya sabemos, es un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí dice, porque el Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No pensemos que al recibir al Señor vamos a tener libertad financiera. No lo esperemos. Si el Señor nos lo da, porque Él dice en su palabra, lo demás será añadido. Bendito sea, ¿verdad? Honradamente y honestamente. Se acabó el tintico. Entonces, el Señor dice que vamos a tener libertad. Si hay un preso en una cárcel y acepta al Señor Jesús como su Salvador, y como ha sucedido con muchos, no espere que por esa razón el carcelero le va a decir, sí, abre la puerta y usted ya es cristiano, salga, ¿no? Tiene que pagar su condena por la cual está allí.
pero eso no importa porque, como dije, somos de paso. Su corazón, su alma ya la entregó al Señor. El día que Él llame al Señor a su presencia, no le va a importar qué pasó con su vida en ese momento. Lo mismo pasa con el trabajador, cumpliendo todos los días en función del trabajo, en función del trabajo. Algún día llegará. Se pensionan. ¡Ay, qué rico! Pensionados. Así va a ser también con el Señor. Estamos aquí, pero el día que Él nos llame va a ser algo muy diferente, muy espectacular. Podemos imaginar, podemos ver, pero quizá va a ser mucho mejor allí que lo que podemos nosotros, que nuestra mente alcance a ver lo más bello, lo más hermoso de nuestra libertad, los momentos cuando vamos de paseo, disfrutamos, ¿verdad?, de los paisajes, de las comidas, de las visitas, tantas cosas cuando uno va a alguna parte. Pero la vida con el Señor, esa libertad va a ser mucho mejor, mucho mejor. Miremos en el libro de Juan, capítulo 8, 34. Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Qué interesante cuando Jesús responde, ¿verdad? El que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros como humanos, como cristianos, no estamos exentos de pecar, pero tenemos la conciencia de que no somos esclavos del pecado, porque evitamos, le huimos a cometer una falta que va en contra de la palabra de Dios, en contra de mi hermano, en contra de cualquier cosa. Vamos a hacer algo deshonesto que sabemos que no es así. Que pecamos, claro, algún momento llegará en que la situación, cualquier cosa nos hace pecar o pecamos inconscientemente. Bueno, cualquier cosa nos puede pasar, no somos de palo, pero el Señor dice que podemos salir de ese trance rápidamente. Señor, perdóname, porque cometí esto. Hay que reconocer el pecado, pero también hay que prometerle que no lo va a volver a hacer. Ahí está el punto. Y cuando prometemos, mucho cuidado. Hay que cumplirle al Señor. Entonces, qué interesante que el Señor nos dice que no vamos a ser esclavos del pecado, como los que están allí, siguen allí como en la arena movediza, y salen y entran y salen y se mantienen allí, pero nunca van a estar tranquilos, siempre esclavos del pecado. Y en el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nos habla siempre en función espiritual. Esa libertad que buscamos, que anhelamos y que vamos a tener, siempre va a ser espiritual. La libertad aquí terrenal, como lo dije al principio, es pasajera y va a haber cosas acomodadas a nuestra manera, y ciertas libertades sí, en función del dinero, en función de lo que quiera. Pero con el Señor es una libertad de pecado para vida eterna, ¿verdad? Miremos en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya aquí Pablo entonces, gracias a Dios. Ese es el punto que todos debemos estar siempre dando gracias a Dios, porque dice, erais esclavos, todos éramos esclavos del pecado. Ya dije que esclavitud es algo que estamos allí sujetos a Satanás, ¿verdad? Pero ya no. Pero dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El cambio que hay en nuestras vidas
el cambio que hemos determinado para nuestra vida. Aceptar al Señor Jesús. Aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Asegurar nuestra vida eterna celestial. Escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y miremos en el libro de Efesios, ya para terminar, ya me sonó la alarma, se acaba el tiempo. Efesios 15 al 19. Efesios 5, 15 al 19. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí prácticamente Pablo nos da un panorama total de todo este tema de la libertad. Andemos con diligencia, no como necios, sino como sabios. Como el Señor nos indica, como está en su palabra, como lo leemos. A veces no es solo escuchar, ¿verdad? Escuchamos y de pronto nos dice el mal o entendemos mal. Y eso le pasa por allá en muchos grupos. Escuchan y escuchan y escuchan y tragan entero y ahí van. Entre bien y mal, pero a la final es malo. Hay que leer como sabios, dice el Señor. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos, que entendamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es la invitación del Señor. En el versículo 18 dice algo interesante, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En aquella época el licor era lo que, en ese momento el vino era lo que más se utilizaba, y lógicamente, desde la época de Noé sabemos, y de todos los antiguos tomaban vino y aprendieron a fermentarlo. Ya Jesús también utilizó el vino, que lo dejó como símbolo de su sangre. Pero cuando se toma demasiado, exagerado y bastante, dice que no hay disolución, no hay razonamiento, no hay control de nuestra propia vida. Entonces el Señor nos dice aquí que no debemos llegar al extremo de embriagarnos y perder ese sentido de responsabilidad, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu. Hemos hecho decisión de fe, somos templo del Espíritu Santo. Y dice que hablemos entre nosotros siempre cosas bonitas, ¿verdad? Con himnos, cánticos espirituales, no malas palabras, y algo que es difícil también, no chisme. Todo eso entra, y como humanos estamos allí, que nos pasa. Pero debemos evitar todo este tipo de cosas, hablando siempre y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué interesante. Dando siempre, dice el versículo 20, siempre, dando siempre gracias a Dios por todo. Ahí hay dos interesantes, siempre y todo, ¿verdad? Dando gracias a Dios, ¿qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos sabemos que la obra del Señor Jesús no fue en vano. Entonces, dar gracias por esa gran obra. Entonces, ojalá que aprendamos a utilizar nuestra libertad como el Señor nos la ofrece. Visionarnos hacia el futuro, ser visionarios en ese sentido. Hay muchos visionarios para los negocios hacia futuro, pero muchas veces hacen tanto dinero que cuando ya llegan a lograr el objetivo, el Señor los llama, trabajaron para otro. Eso lo dijo también Salomón. No hagan tanto, no trabajen tanto, no acumulen tanto, porque mañana se muere y otro es el que viene a disfrutarlo, ¿verdad? Tenemos que ser sensatos en ese sentido, vivir bien, lo mejor que se pueda, tranquilos, guiados por el Señor. Entonces,
Ahora vamos, les invito el himno número, aquí tengo el 94 en mi corario, el 94 se llama Yo vivo, Señor, porque tú vives. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Bueno, qué interesante. Cantamos al Señor y de corazón, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en este día por tu amor, gracias por tu palabra. Y ponemos, Señor, este día en tus manos para que tú nos guíes y nos protejas. Todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.